Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, qué bendición poderlos saludar en esta hermosa celebración de Yom Shabbat, el día de delicia apartado para el Eterno, unidos en su preciosa Ahavá, en su precioso amor y en su Rahem, en su misericordia, alrededor de las naciones. Saludos y bendiciones, mis amados Ajim Behayot, al igual que un saludo especial para nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón y nuestra Mora Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y estudiantes de raíces hebreas de esta hermosa Quejilá de Yehoshua. Agradecido con el Eterno por la radiofrecuencia de Radio Shalom y también las asambleas Alfa y Omega desde California. Aleluya. Qué bendición, mi amada familia, abordando en esta hermosa porción de Parashat, enfocados en nuestra porción de Parashat titulada Cuando te acerques, que en hebreo se traduce Ki Tip Rap, cuando te acerques. Enfocados en Deuteronomio 20:10, Deuteronomio 21:9, Josué 24:1, Salmos 138, Juan 10 del 11 al 31. Bien, mi amada familia, como veníamos viendo, la semana pasada estudiamos la porción de Levantaré un profeta. Aprovecho para informarles y decirles que no tuve oportunidad de poder grabar a tiempo mi porción para este Shabbat por un problema en el celular. Pero no hay nada que temer, el reino de los Shamaim, el reino de los cielos, sufre violencia y los valientes lo arrebatamos. Aleluya. Bien, mis amados, entonces hablamos de que levantaba en medio de nosotros un profeta, nuestro amado y eterno Señor Jehová. Ese profeta por excelencia es el hacedor de todas las cosas, el principio y el fin, el alfa y el omega, la luz del mundo, y es Yeshua HaMashiach. En esta porción, mis amados hermanos, cuando te acerques, ¿sí? Cuando te acerques, ¿a qué? ¿Sí? Es bueno preguntarnos cuando nos acerquemos, ¿a qué? ¿Sí? En ese orden de ideas, el Eterno nos va a hacer acercarnos a diferentes situaciones, diferentes cosas. Obviamente todas son sobrenaturales espirituales. Y en ese orden de ideas, mis amados Ajim Behayot, vamos a Deuteronomio 20, donde encontramos grandes especificaciones en cuanto a la guerra celeste que vivimos en este tiempo y que vivió también el pueblo de Israel. De manera física, pero también espiritual. En este tiempo más espiritual que física. ¿Sí? Algo tremendo. Bien, ahí en Deuteronomio 20 encontraremos grandes cosas, pero primero oremos a nuestro Abacadosh. Bendito Abacadosh, precioso Padre Celestial, hermoso Dios viviente, el único Dios verdadero, tú que eres Hijat, hermoso Melech, Yeshua HaMashiach, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, por tu redención y sobre todo por esa paternidad hermosa por la cual gozamos por medio del Ruach HaKodesh, la hermosa promesa que has dejado. Te pido, Padre Celestial, que seas tú poniendo un carbón encendido como lo hiciste en Isaías para expresar a este hermoso pueblo, tu iglesia, tu novia, las palabras de fuego y poder que necesitan los corazones, las vidas, las familias y las descendencias, para la corrección de nuestra alma, directamente de este siervo, como también de cada uno de nosotros, empezando de adentro hacia afuera, morando tu espíritu, tu verdad y tu palabra, tu bendita Torah en nuestros corazones, en el poderoso nombre de nuestro Melech, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, mi amada familia. Como les decía, Deuteronomio 20 bastante impactante, ¿sí? Porque encontramos unas instrucciones concernientes a la guerra, instrucciones concernientes a la guerra, ¿sí? Y es importante resaltar la preparación espiritual y la práctica del ejército de Jehová. Él es Jehová de los ejércitos, Jehová Shabaot, pelea por nosotros, pero necesita un ejército. Entendido. Aleluya. Entonces, como primera instancia es un mandato, no es un favor, no es nada de si quiere o no quiere, es un mandato, ¿sí? Del Dios eterno, del Dios dueño y hacedor de todas las cosas. Entonces dice que es un mandato el confiar en nuestro amado Jehová, en nuestro amado Padre Celestial. Porque dice el versículo ahí, el 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos o carros y un pueblo más grande que tú,
ahí habla nuestro amado Padre Celestial, instrucciones directas. ¿Qué podemos discernir e encontrar en ello? Lo siguiente: Israel, una pequeña nación rodeada de grandes imperios, rara vez estuvo en una posición estratégicamente superior, hablando netamente de la batalla. Usualmente ellos veían caballos y carros y un pueblo más grande, siempre veían ese pueblo numeroso, pero tenían confianza en el Eterno, los que eran entendidos, aleluya. Porque el Señor les decía que no tuvieran temor de ellos. Nuestro amado Padre Celestial decía: no tengan temor de ellos. A pesar del claro peligro, también tenían un mandato claro de Jehová de no temer. A Israel se le ordenó que no temiera lo que cualquier militar lógico temería: números superiores, tecnología y equipo superior. ¿Sí? Tremendo. Y no había nada que temer porque Jehová de los ejércitos estaba con ellos, así como está con nosotros, aleluya. Sin embargo, a Israel se le dio una razón para no temer. Jehová no negó que los enemigos de Israel normalmente tendrían más caballos, carros y gente que el mismo pueblo de Israel, pero Jehová les pidió que reconocieran un hecho mayor, y que era que Él estaba con ellos. ¿Sí? Por más grande que sea el gigante, por más que sea el ataque, por más que sea grande la tribulación o el daño que pueda generarse en cualquiera de nosotros, nunca es más grande que nuestro amado Rey y Señor Dios. Aleluya, qué bendición. Porque Él, así como rescató a este pueblo de Israel de sacarlo de Egipto, también nos ha sacado a nosotros de una esclavitud de Egipto y de Grecia y demás esclavitudes. Santo es el Señor. Jehová está con nosotros, mis amados Ajim Bejayot. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos a Él, pues entendemos que estamos con Él. Cuando te acerques, como se llama esta porción. Como le dijo Pablo en Romanos 8:31, si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno con Dios hace una mayoría invencible. ¿Sí? Invisible e invencible. ¿Por qué invisible? Porque andamos con el Eterno invisible. Nadie lo puede ver. Pero pues obviamente Él está con nosotros. Aleluya. Vivimos por fe y no por vista. Santo es el Señor. A Israel también se le dio evidencia de esa fe que Jehová está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Jehová no le pidió a Israel que tuviera una confianza ciega en Él. Podrían confiar en Él cuando iban a la batalla porque Él había demostrado ser poderoso y fiel antes. Tenía un historial en el que se podía confiar. ¿Sí? Ya había hecho grandes cosas nuestro amado Señor y Salvador. En ese orden de ideas del ejército es importante el mandato a animar a la gente antes de que entren a una batalla. ¿Sí? En ese momento crítico era el trabajo del sacerdote animar a los soldados a confiar en Jehová, aunque los sacerdotes normalmente no debían ir ellos mismos a la batalla. No se contaba entre ellos como los guerreros de Israel, o como lo vemos en Números 1, 47 a 53. Los sacerdotes aún así tenían un trabajo importante cuando Israel iba a la guerra: enseñar espiritualmente y animar a los soldados del Eterno. Tremendo. Este era el motivo de la valentía. Cuando Israel era obediente y confiaba en Jehová, nunca podían perder. Pero cuando eran desobedientes y desconfiados, nunca podrían ganar, incluso si tenían fuerzas superiores. Lo mismo pasa en estos tiempos, mis amados Ajim Bejayot. La palabra es una sola y ella se cumple y ella se vive en cada uno de nosotros. Algo muy importante que encontraba en el versos 5 y 9, y es cómo reducir un ejército y hacerlo más efectivo. Jehová primero les dijo a los oficiales del ejército de Israel que enviaran a casa a todos los soldados que tenían asuntos pendientes en casa: una casa que no habían usado, una viña que no habían cosechado, o una mujer comprometida con la que no se habían casado. Que se vayan a casa. ¿Sí? Luego, los oficiales de Israel debían enviar a casa a todo hombre medroso y pusilánime. Podían hacer que los demás también tuvieran miedo en el ejército espiritual de Jehová. Y solo quiere soldados dispuestos y valientes, tanto en esa batalla de ese tiempo como en esta batalla. ¿Sí? Entonces muchas veces hay prioridades que le quitan el primer lugar al Eterno, a nuestro amado Jehová, y eso no es así.
Antes de ir a cualquier guerra es importante dejar todos nuestros asuntos y interesante meternos en el corazón del Eterno para así desear su voluntad buena, agradable y perfecta. Aleluya, qué bendición. Bien, Jehová estaba perfectamente dispuesto a usar a los que quedaron después que los alguaciles se hubieran excusado a todos aquellos bajo las condiciones anteriores. Ambas excepciones notables entre cualquier ejército fueron un poderoso testimonio de que Israel confiaba en Jehová para la victoria militar, no en su propia capacidad para levantar un ejército grande y poderoso. Para Jehová el tamaño del ejército no era importante, el corazón del ejército era mucho más importante. No quería personas que pudieran distraerse de la batalla real preocupándose por las preocupaciones de la vida cotidiana, su hogar, su viñedo, su prometida, ni tampoco quería personas que no confiaran realmente en él. Y Jehová podría hacer más a través de un ejército más pequeño que estuviera realmente comprometido con él. Y que a través de ese ejército pequeño pudiera hacer lo que cualquier otro ejército grande estuviera lleno de personas con el corazón en un lugar equivocado. ¿Sí? Podría haber un numeroso ejército de 5,000, 50,000, pero realmente no serviría porque estaban alejados del corazón del Eterno. Algo donde lo podemos ver es en la historia de Gedeón, mis amados Ajim Bejayot. La historia de Gedeón, de Jueces 7, es una poderosa ilustración de esto. Gedeón comenzó con un ejército de 32,000, pero era demasiado grande, así que envió a casa a los que tenían miedo y se fueron 22,000, pero todavía era demasiado grande. Así que Jehová le hizo enviar a casa 7,700 más. Así que solo tuvo un ejército de 300 para luchar contra un ejército madianita de 135,000. Sin embargo, Jehová le dio la victoria. Jehová ordenó que su ejército tuviera un liderazgo. No importa cuán buenos fueran los soldados, necesitaban tener un buen liderazgo. ¿Sí? El tema de ser soldado celestial, soldado del ejército de Jehová Shabbaot, es tener un buen líder espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es ese líder espiritual? Pues el profeta que el Señor ha levantado de en medio de nosotros, y es Yeshua HaMashiach. Donde percibamos el aroma de Yeshua HaMashiach, la esencia de Yeshua HaMashiach, el ahabá de Yeshua HaMashiach, ahí estamos en un buen lugar, ahí estamos escuchando la voz de ese liderazgo. Puede ser por medio de cualquiera de nuestros mentores o por cualquiera de una persona con autoridad espiritual. Pero lo importante es discernir la voz de Mashiach. Y para poder discernir la voz de Mashiach, pues es necesario seguir sus talones y no seguir nuestras propias emociones o sentimientos. Qué cosa tremenda. Bien, en estas instrucciones de la batalla, ¿sí?, es algo tremendo. Cuando te acerques a la batalla, cuando te acerques como mi soldado, dice el Eterno. Es importante notar que Jehová le dio instrucciones a Israel sobre cómo conducir a la guerra. ¿Sí? En la forma en que Jehová hace las cosas, reglas para la guerra, no puede llevarse a cabo de cualquier manera concebible o de cualquier forma que pueda traer la victoria. Estos principios se reflejan en las antiguas enseñanzas de la bendita Torá sobre la guerra justa. ¿Sí? Lo vemos ahí en los versículos 10 y 11 de Deuteronomio que estamos estudiando, mis amados Ajim Bejayot. Recuerden que estamos sobre Deuteronomio 20, versos 10 y 11, la oferta de paz. Los siguientes versículos describen los procedimientos de batalla normales para Israel. Hubo muchas ocasiones en que Jehová dio instrucciones específicas que reemplazaran estas instrucciones normales, como en la batalla de Jericó o la conquista de Canaán en general. Era importante que Israel no peleara innecesariamente. Si la ciudad aceptaba los términos de la paz, entonces debían llegar a un acuerdo. La ciudad conquistada sería hecha una ciudad tributaria a Israel, subordinada a la nación de Israel. ¿Sí? En los versos 12 y 15 encontramos algo muy hermoso y es la palabra conquista. Viene a renacer esta palabra conquista. ¿Sí? El Eterno nos envía a ser conquistadores de algo que Él ya planeó, algo que era de Él y simplemente vamos a ir a tomarlo en victoria. Aleluya. Y esos son los corazones de las personas. Aleluya, qué bendición. Bien. Santo.
Típicamente una ciudad amurallada era conquistada por el uso del asedio. Los ejércitos enemigos rodeaban una ciudad y cortaban todos sus suministros y contacto con el mundo exterior. Cuando la ciudad estaba lo suficientemente debilitada por el hambre o la sed, se rendían o eran conquistados. A veces un asedio duraba años. Hay algunos asedios horribles descritos en la bendita Torá, como en el asedio de Samaria, como lo podemos ver en Segunda de Reyes 6:24-33, ¿sí? En el mundo antiguo, que nos enseña la bendita Torá, simplemente se entendía que cualquier varón sobreviviente sería un enemigo perpetuo de las personas que habían conquistado su ciudad. Los prisioneros de guerra a menudo no se tomaban en las guerras antiguas, los enemigos simplemente eran asesinados. El saqueo proporcionaba los salarios para el ejército de la guerra antigua y sufragaba los gastos de la batalla, ¿sí? Por eso el Eterno habla y dice, todo su botín tomarás para ti. Es algo tremendo, ¿no? Y en el verso 16 y 18, mis amados, encontramos la orden de destruir por completo a los cananeos. Los mandamientos anteriores con respecto a la guerra no se aplicaban a la futura conquista de Canaán. Allí Israel no solo debía ofrecer paz a las ciudades, sino que también debían destruirlo todo, no solo a varones adultos. Esto era una guerra única de juicio más que una guerra de conquista o defensa. Esto explica por qué se ordenó una destrucción tan completa. La cultura de los cananeos era tan corrupta social, moral y espiritualmente que Jehová la consideró irremediable y lista para el juicio. En esta guerra única, los ejércitos de Israel traerían ese juicio sobre los cananeos. Santo, bendito sea, qué tremendo. Aquí en el verso 19 y 20, mis amados Ajim Bejayot, aquí de Deuteronomio 20, encontramos algo muy hermoso y es el sitiar los lugares. La palabra sitiar es llegar a un sitio y rodearlo, ¿sí? Como una emboscada militar en este tiempo, tal cual. Así lo vemos reflejado. Amén. Bueno, cuando un ejército rodeaba una ciudad durante un asedio, el ejército buscaba provisiones en el campo. Al necesitar madera para la construcción y el combustible, sería común que el ejército sitiador talara árboles en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, Jehová ordenó a Israel, no destruya sus árboles, porque de ellos podrás comer. Cuando sitiaran una ciudad, tenían que adoptar una visión a largo plazo, una buena para la ecología. O sea, Jehová acá estaba pensando en la madre naturaleza como lo conocemos, ¿no? Varios de pronto no la aceptan como una madre, pero pues realmente no se trata de aceptar, no se trata de idolatría, se trata de el respeto a esa hermosa creación que es la naturaleza, ¿no? Santo es el Señor. Bien, ¿qué pasaba con este tema? Pues que se veía una necesidad inmediata de madera y era menos importante que el bien a largo plazo del área, ¿sí? De pronto necesitarían madera en cuanto a la sitiada o en el momento que estuviera. Bien, mis amados Ajim Bejayot, vamos ahora a Deuteronomio 21 de esta hermosa porción, en donde encontramos algo muy importante que se alinea con este tema de la guerra del pueblo de Israel y la guerra que tenemos nosotros celeste, guerra espiritual en amor, en Ahavá y en autoridad en el Eterno, y es la tefilá, ¿no? Entonces aquí en el verso 21 encontramos algo muy importante y es la tefilá dicha por los ancianos mientras se lavaban las manos, ¿sí? Tremendo esto. Bien, una vez más en Números 35, 33, 34 aclara el principio de que los asesinatos vengados profanan y contaminan la tierra y que se debe hacer expiación por la tierra misma. Cuando Israel seguía las instrucciones de Jehová para la expiación, él honraba su palabra al quitar su culpa, pero la eliminación de la culpa siempre se basaba en el sacrificio de sangre, en una expiación sustitutiva, ¿sí? O sea, una expiación que sustituía este tema. Y esto obviamente esperándose la obra de redención eterna y única y verdadera, el último sacrificio, el cual fue el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Por eso es Yeshua HaMashiach, la salvación de Jehová para todos. Qué tremendo. Ahí en el verso 10 y 14 encontramos algo muy importante y es las leyes pertinentes a las situaciones de la familia y el hogar. Tremendo.
En el mundo antiguo, en la bendita Torá, no era raro que un hombre tomara esposa entre los cautivos, especialmente si era una mujer hermosa. Sin embargo, obviamente esto estaba abierto a un gran abuso, por lo que Jehová dio pautas específicas para dirigir esta práctica en Israel. Entonces, cuando te acerques a la victoria, cuando te acerques a ser un guerrero, a ser un soldado en actividad, ¿sí?, en violencia, el reino de los Shammai sufre violencia, los valientes lo arrebatamos. En ese mismo orden de ideas no puedes mirar a la izquierda o a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo una ley especificada de no tomar mujer en una forma errónea. Es algo tremendo, ¿no? Pendientes. Santo es el Señor, bendito. Entonces, primero, la mujer cautiva tenía que ser purificada y humillada. Esto denotaba una ruptura total con su pasado y la voluntad de comenzar de nuevo humildemente como un niño. Santo es el Señor. Segundo, la mujer cautiva tenía que mostrar un cambio de lealtad. Esto mostraba que la mujer cautiva ya no tenía en cuenta su antigua nación ni su antigua familia. Ahora ella era ciudadana de Israel. Tremendo. Como hombres, como Juanín, como hijos de Dios y hombres varones, cabezas en Yeshua, debemos ser entendidos en esta área, en este aspecto de restituir, redimir y restaurar, ¿sí? Restituir, redimir y restaurar aquellas familias. Probablemente encontremos una mujer en nuestro camino y esta mujer tiene unos hijos. Esos hijos hay que adoptarlos en el amor de Cristo para nosotros, en el amor de Yeshua para nosotros. Y en ese mismo orden de ideas, pues, restituir, redimir y restaurar esa paternidad perdida, porque son hijos de bastardía, ¿sí? Nosotros, en el amor de Yeshua, morándole en nosotros, en su autoridad, su poder, en su verdad, pues obviamente podemos hacer esas obras para con este tema. Importante traerlo a colación. Bien. Tercero, la mujer cautiva tenía que llorar sus asociaciones pasadas. Este sería el tiempo en que ella podía resolver los problemas de su corazón con respecto a su familia y cuando su futuro esposo podría vivir con ella un mes sin relaciones íntimas, para que él pudiera ver si realmente quería tomar esta mujer como esposa y para asegurarse de que no estaba tomando una decisión basada solo en la apariencia física o en lo atractivo. Después del mes de luto, el esposo potencial era libre de casarse con la mujer cautiva. Sin embargo, no tenía que hacerlo, pero si decidía no hacerlo, tenía que dejarla en libertad con dignidad. Esta era una notable protección de los derechos de una mujer cautiva. Tremendo, ¿no? Qué cosa tremenda. Esto es muy hermoso entenderlo, y cuando te acerques, aprende en el Señor, en nuestro amado Melech, Yeshua HaMashiach, a conocer a lo que es la mujer, esa joya valiosa, ¿sí? Esa arma secreta del Eterno. Es algo hermoso. El tema de conocer verdaderamente a la mujer en el Eterno. Bendito Dios, santo. Bien, mis amados, pasamos a Josué 24 y encontramos algo muy hermoso, y es el pacto renovado, ¿sí? El pacto renovado obviamente es importante, ya que vemos la guerra y la victoria, ¿no? Es algo tremendo. Y esta fue una dramática última reunión de Israel antes del fallecimiento de Josué. Santo es el Señor. Puede o no ser parte de la misma despedida escrita en Josué 23. No se menciona ningún lugar específico de reunión en Josué 23, pero sin embargo sí podríamos abordar más libros y entender más de lo que se movía en este pueblo en este momento. Por lo que podría haber sido parte de esta misma reunión que se estableció, ¿en dónde? En Siquem, ¿sí? En Siquem fue esta reunión. Siquem es Tel Balata en la actualidad. En la actualidad Siquem se llama Tel Balata. Esta antigua ciudad estaba situada en el suelo de un valle cerca de su entrada del monte Geratzim y el monte Ebal, o sea, estaba en medio de estos dos montes. Formaban los respectivos muros. El contorno de la tierra resultaba en un anfiteatro natural cuya acústica era una buena
como una buena apreciación de las personas cuando hablaban en eco, ¿sí? Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque era una acústica que era tan buena que la voz humana llegaba a distancias excepcionales, ¿sí? O sea, hay una voz de eco. En ese lugar actualmente es un lugar de eco. Tú hablas y se escucha súper lejos. Entonces, algo muy hermoso. Bien, en Siquem fue un lugar de rica historia para Israel. Hubo al menos 4 eventos notables allí en la vida de los patriarcas. En los 2 primeros casos vemos que en Siquem fue un lugar de llamado y compromiso. En los segundos 2 vemos que Siquem fue un lugar de vergüenza, ¿sí? Entonces fue 2 veces llamado de compromiso y después fue 2 veces llamado lugar de vergüenza, 4 veces. Vamos a verlos. Abraham llegó a la tierra prometida y acampó primero en Siquem. Allí Jehová se apareció a Abraham y confirmó su promesa. Abraham edificó un altar allí a nuestro amado Señor y Dios, Jehová, como lo vemos en Génesis 12, 6 al 7. Cuando Jacob regresó a la tierra prometida, primero acampó en Siquem, compró tierra en Siquem y construyó un altar allí llamando al lugar el Elohe Israel, Jehová el Dios de Israel, como lo vemos en Génesis 33, 16, 20. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, engañaron a los hombres de Siquem para masacrarlos, asesinando a todos los hombres de la ciudad, como lo vemos en Génesis 34. En una temporada de compromiso con Jehová en la vida de Jacob, Jehová le dijo que fuera a Betel. Jacob así lo hizo y ordenó a todos en su casa que se echaran de sus ídolos. Jacob tomó esos ídolos y los enterró debajo de una encina cerca de Siquem, como lo vemos en Génesis 35, 1 al 5. ¿Sí? Algo tremendo, ¿no? Y entonces, hablando del tema de Josué, volviendo al contexto, esta fue una reunión impresionante. Los líderes de la nación de Israel se reunieron en este lugar significativo, reuniéndose en la presencia consciente de Jehová. Hay algunas personas que creen que se presentaron delante que se presentaban delante de Jehová significaba que lo hicieron ante el tabernáculo, que parece haber estado en ese momento en Silo, como lo vemos en Josué 18:1. También se puede pensar o deducir que se presentaron delante de Jehová sin el tabernáculo o fue trasladado a Siquem para esta ocasión. El pueblo también presentó a Jehová para hacer el pacto y renovar el pacto de Éxodo 19:17. ¿Sí? En el verso 2 y 4 encontramos la fidelidad de Jehová a los patriarcas. Aunque no hay nada profético en este pasaje de apertura, profecía no es necesariamente una predicción del futuro, simplemente puede ser una palabra única, directa y espontánea de parte de Jehová. A través de Josué, el Señor, nuestro Dios, nuestro Melech, recuerda a Israel que sus antepasados vinieron del otro lado del Éufrates, o sea, el río Éufrates, y adoraban a dioses paganos allí. Hay incluso leyendas antiguas, pero son solo leyendas, que dicen que Abraham sirvió al Señor Dios entre los adoradores de ídolos, entre los que se crió una leyenda. Dice que el padre de Abraham, Taré, se llamaba el padre de Abraham, era un fabricante y vendedor de ídolos con su propia tienda. Un día Taré tenía un negocio que hacer, así que dejó a Abraham a cargo de la tienda de ídolos. Mientras su padre no estaba, Abraham tomó un ídolo más grande y lo puso en medio del taller. Luego puso a todos los demás ídolos en un círculo alrededor del ídolo más grande. Entonces Abraham tomó un martillo, rompió todos los ídolos más pequeños y puso el martillo frente al ídolo que todavía estaba en pie. Cuando su padre llegó a la casa, Taré se enojó y le preguntó a Abraham por qué rompió todos sus ídolos. Abraham explicó que no fue él quien lo hizo, que fue el ídolo grande con el martillo. Taré se enojó aún más y dijo a Abraham: sabes que ese ídolo no es más que una estatua y no puede hacer nada como eso. Abraham respondió: sí, padre, eso es cierto. Si no pueden hacer nada, ¿por qué los fabricamos y vendemos para que la gente los adore como dioses? Tremendo, ¿no? Muy bonita reseña. Vale la pena señalar la verdad que Abraham, el padre del pueblo de Israel, ¿sí?, y el primer israelita judío como tal, no nació judío, simplemente él estaba ya en Ur de los Caldeos.
Creció en un hogar pagano de idolatría. Sabemos que Ur y Harán eran centros de adoración a la luna. Josué estaba diciendo al pueblo: tu herencia pasada es un pueblo que no era del pueblo de Jehová. Santo es el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, como lo vemos en Ezequiel 16:3. Antes que Jehová desafiara a Israel, le recuerda su fidelidad, su bondad. Él se mostró desde el comienzo mismo de su trato con Abraham y los descendientes de Abraham. Entonces, por eso era importante que ellos tomaran esa fe que tuvo Abraham. En el verso 5 al 7 encontramos la fidelidad de Jehová hacia el escape de Egipto. Aquí vemos la fidelidad de Jehová. Jehová no dejó a Israel en esclavitud en Egipto para siempre. Cuando fue el momento adecuado, envió un libertador a su pueblo. Todavía había muchos entre los líderes y ancianos de Israel que eran niños cuando Israel salió de Egipto y vieron a Jehová destruir al ejército egipcio en el Mar Rojo. A través de Josué, el Señor nuestro Dios resume la mayor parte del viaje de Éxodo con esta frase: después estuvisteis muchos días en el desierto. Así la resume nuestro amado Jehová. Es notable que esta revisión de la historia de Israel falte toda mención del pecado, la rebelión y el fracaso de Israel. Aunque Jehová registró esas cosas en ese momento, las registró en Éxodo y en Números y en Deuteronomio. Cuando revisa su historia a través de Josué, él no las menciona, ¿sí? Dios, nuestro amado Jehová, dijo: no me acordaré más de su pecado, como lo vemos en Jeremías 31:34. Aquí fue como si hubiera olvidado el pecado pasado de Israel. En Números 22:25 dejan claro que la guerra que Balac hizo contra Israel fueron de naturaleza espiritual. Quiso destruirlos mediante la maldición de Balaam, que no funcionó, o mediante la seducción y la idolatría de las mujeres moabitas, que funcionó muy poco. Aunque no fue una guerra peleada con espadas y lanzas, fue una guerra de todos modos. Entonces aquí dimensionamos, ¿sí? Cuando te acerques, no veas solamente lo físico, abre tus sentidos espirituales en el ruaj, en el poder, en el acercamiento de Yehoshua HaMashiach, muriendo a ti mismo para que Yeshua sea exaltado y asimismo seas usado con fuego y poder para la libertad y la esperanza de las almas, las vidas y las generaciones y los hogares. Aleluya. Santo es el Señor. Bien, hablando a través de Josué, Jehová vincula la historia antigua de Israel desde Abraham con su historia actual. Esto es lo que Jehová había hecho entre ellos en su propio tiempo. Hay un sentido en que toda bendición es inmerecida, pero algunas lo son más evidentemente. Cuando Israel disfrutó de las viñas y olivares en Canaán, debía haberlo hecho, especialmente agradecidos por las bendiciones inmerecidas. También deberían haber recordado que aquellos que plantaron las viñas y los olivares fueron removidos por el justo juicio de Jehová, y si ellos desobedecían y rechazaban a Jehová, también podrían ser juzgados. Santo es el Eterno. Ahí en el verso 14, mis amados Ajim Bejayot de Josué, que estamos estudiando, encontramos algo muy importante, y es elegir hacer un pacto con el Señor, con nuestro Melech, con nuestro Dios y Padre, por medio de Yehoshua HaMashiach, por medio de Yeshua. Aleluya. Esto no era un acto ciego de fe. Ellos vieron las obras de Jehová y experimentaron sus bendiciones, por lo que tenía sentido para ellos servir exclusivamente a un solo Dios que había hecho tanto por ellos. Josué hizo una promesa para el futuro que tenía sus raíces en un pasado espacio-temporal. No pidió al pueblo que hiciera un acto de fe. Este énfasis en la acción de Jehová en la historia se repite a lo largo de su despedida. Servid a Jehová. En el resumen de la historia de Israel podríamos decir que Jehová contrastó su gran obra con tres conjuntos de dioses asociados con tres cuerpos de agua. Atentos. Josué 24, 2 al 4 muestra que al lado del Éufrates estaban los dioses de la cultura sumeria y babilónica, dioses heredados. Pendiente. Josué 24, 5 al 7 muestra que al otro lado del Mar Rojo estaban los dioses del antiguo Egipto, dioses de la crianza.
¿Sí? Josué 24, 7b, 13 y 24, 15 nos muestra que cuando cruzaron el Jordán estaban los dioses de los amorreos, dioses de la cultura. ¿Sí? Josué aplicó el principio: el Señor Jehová, el Señor Dios de Israel, es mayor que todos estos ídolos, por lo tanto, servid a Jehová. Entonces, cuando te acerques, servid a un solo Dios, servid al Dios del eterno, al Dios del infinito, al Dios de la creación, al Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la verdad, el único Dios en todo el universo. El bendito sea Jehová. Aleluya. Josué pidió osadamente un compromiso profundo y un compromiso verdadero. La mejor prueba de sinceridad no es siempre la abierta hostilidad de los enemigos, ya que esto a menudo refuerza las energías del combate, mientras que al mismo tiempo aclara el camino del deber, menos aún en la hora del triunfo sobre nuestros enemigos. Entonces no hay tentación de rebelarse. La verdadera prueba de nuestra fidelidad a Dios es en la mayoría de los casos nuestro poder para continuar con firmeza. Con esa firmeza que necesitamos para caminar en ese curso de conducta, cuando se quita la excitación del conflicto y los enemigos con los que tenemos que lidiar son los insidiosos atractivos de la facilidad o la costumbre en medio de los deberes cotidianos de la vida. ¿Sí? Tremendo. Ahí en el verso 15 encontramos algo muy hermoso y es: escojan a Jehová, escojan a Dios o escojan su alternativa. ¿Sí? Hay dos caminos nomás: salvación y perdición. No hay más caminos, no hay atajos, no hay nada más. Solo hay dos caminos y solamente un solo camino establecido para los que vamos caminando en la meta. Un solo camino, Yeshua. El resto de caminos, el otro camino no es recomendable, no es ni siquiera un camino. Es algo tremendo. Pero bien, ahí en el verso 15 encontramos eso y es algo tremendo. Josué acaba de dar una fuerte exhortación a servir al Señor, como lo vemos en Josué 24, 14. Quizás algunos de ellos no querían servir al Señor nuestro Dios Jehová. ¿Qué hay de ellos? Si optaban por no servir al Señor, entonces eran responsables de elegir a qué deidad servirían. Podrían elegir servir a los dioses que les habían heredado, o podrían elegir servir a los dioses de Canaán. Sin embargo, tenían que tomar una decisión. Todos sirven a algún tipo de Dios en minúscula o Dios en mayúscula. Santo. Nuestra elección por Jehová se hace teniendo en cuenta las alternativas. Algunos sienten que una vida vivida para Jehová es una mala elección, pero ¿con qué la comparan? Las otras opciones son mucho peores, como dijo Pedro, ¿sí? Pedro lo dijo ahí en Yohanan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente el alfa y el omega, el verbo hecho carne, Yeshua, es el que tiene palabras de vida eterna. Josué ofrece una alternativa para aquellos que no querían servir a Jehová. ¿Cómo los exhortó Josué? Ahí lo vemos en el 24:14. Sin embargo, su proceder fue claro y sensato. Él escogió servir a Jehová. Santo es el Señor. Josué pudo hacer esta declaración porque había vivido una vida de continuamente convencimiento de que eligió servir a Jehová. Josué eligió luchar contra los amalecitas eligiendo cuando podría haberle costado todo. Josué eligió rechazar el becerro de oro eligiendo cuando podría satisfecho a la carne. Josué eligió servir a nuestro Señor sirviendo a Moshe, eligiendo una posición humilde. Josué eligió crecer y creer en la promesa de Jehová sobre la tierra prometida, eligiendo en contra de la mayoría. Josué eligió reconocer el liderazgo del príncipe del ejército del Señor, eligiendo rendirse a Dios. Josué eligió tomar el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra prometida, eligió la fe en lugar de la incredulidad. Jehová nos da opciones. Jehová es un Dios que elige. Jehová es nuestro Melech. Estando hechos a su imagen, quiere que nosotros también elijamos. Esto muestra que Josué también entendía que él, como sacerdote de su familia, tenía la responsabilidad de ver
que toda su casa sirviera a Jehová, como lo vemos en Josué 1:9. Tenía el trabajo de representar toda su casa delante de Jehová. El sentido es que Josué haría todo lo correcto y piadoso para asegurarse de que su familia sirviera a Jehová, le servirían juntos en armonía, ¿sí? ¡Qué bendición! La palabra contraste, pero da la sensación de que Josué estaba diciendo que estaba decidido a seguir este camino sin importar lo que pasara, lo que pensaran o lo que dijeran los demás. Su relación con Jehová no se basaba en ningún hombre, sino solo en el bendito Señor, en el bendito sea, y él serviría a Jehová sin importar lo que hicieran los demás. La decisión de Josué significaba que la duda se había ido. La decisión de Josué significaba que vivía por encima de la influencia maligna de los demás. La decisión de Josué fue profunda, tranquila, clara, fija, bien fundamentada y solemnemente tomada. La decisión de Josué fue tomada abiertamente. La decisión de Josué fue llevada a cabo de seriedad. La decisión de Josué fue mantenida durante toda su vida. Serviremos a Jehová. Inherente a la declaración de Josué es que él solo serviría a Jehová, así como nosotros decidimos servir a Jehová por medio de Yehoshua HaMashiach, quien nos da la salvación, el poder, el favor, la misericordia y la fortaleza para hacerlo. Aleluya, qué bendición. Santo es el Señor. En el verso 16 y 18 vemos algo muy importante y es lo que responde Israel. Ellos también servirían a Jehová. Significativamente, su declaración se basa en los tratos pasados de Jehová con ellos, como podrían no servir a un Dios tan grande. Esta es especialmente la misma actitud reflejada por los discípulos de Yeshua, como lo vemos en Juan 6, 66 al 69. Yohanan 6, 66 al 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, servir a Jehová a veces parece difícil. Piensa cada uno de nosotros, ahí Radio Escucha de Radio Shalom, piensa en las alternativas, ¿sí? Y en el verso 19 y 21 vemos que Josué advierte contra un compromiso hecho a la ligera, ¿sí? Josué no está tratando de desanimar su fe cuando dice no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. No está buscando eso, no está desanimando la fe, sino tratando de desanimar un compromiso hecho a la ligera, de seguir al Señor nuestro Dios en esa hipocresía o en esa tibieza. Es algo tremendo. Ellos necesitan que se les recuerde que están sirviendo a Jehová bajo un pacto que prometía que serían maldecidos por su desobediencia. Yeshua expresó el mismo tipo de advertencia explicando que seguirlo implicaba un compromiso total, como lo vemos en Lucas 14, 25 al 33. No es que Yeshua no quisiera seguidores, pero no quería compromisos que se hicieran a la ligera y se rompieran fácilmente. Así que conviene hablar con mucha reverencia y con indulgencia de nuestra capacidad para obedecer. Probablemente estemos sobreestimando nuestros poderes dados desde el inicio de la creación por medio del amor del Señor y por medio de la redención en Yeshua. Tremendo. Importante encontrar nuestra identidad en el reino santo y obviamente por medio del Ruach. Santo es el Rey de Israel. Ahí en el verso 22 y 28 encontramos el pacto renovado. Josué pidió que el pacto fuera confirmado por el testimonio de 2 testigos, el pueblo y la piedra. Por lo tanto, este fue un pacto vinculante delante de Jehová, como lo vemos en Deuteronomio 19:15. Santo es el Señor. Hay algunos puntos de similitud entre este pacto y la práctica normal de hacer pactos en el mundo antiguo, entre un rey o un gobernante y su pueblo, especialmente entre el pueblo de los hititas. Esto es una reseña histórica que encontraba en cuanto al estudio de los pueblos antiguos. Santo es el Señor. Quitad pues ahora los dioses ajenos que estaban entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Cuando te acerques, quita todo ídolo, quita todos los ídolos. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Rey y Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo, pues obviamente Israel estaba pasando esa misma situación igual que nosotros. Dijeron que estaban dispuestos a entrar y obedecer al pacto de Jehová. Josué los llamó inmediatamente a actuar de acuerdo con sus palabras. Ahora que has prometido reformar, como decía Josué, comienza instantáneamente
la obra de reforma. La promesa de un hombre de servir a Jehová pronto pierde el control moral de su conciencia, si no comienza instantáneamente a ponerla en práctica. La gracia de Yeshua que le permite prometer es aquella con la fuerza con la que se debe comenzar el desempeño de servir en ese amor e integridad a nuestro Rey y Señor. Santo es el Señor. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. Asimismo, nuestro amado Rey y Señor dice: cuando te acerques, haz un pacto conmigo. Así nos dice nuestro amado Rey y Señor. Qué tremendo, mi amada familia. Un poquito extensa esta participación, pero qué bendición poder compartir con ustedes. Deseándoles un hermoso día de Shabbat. Y Leí Raot para todos. Leí Raot, mi amada familia. Aleluya. Bendiciones.